El día de hoy vamos a aprender a hacer las galletas de corte, estas tradicionales galletitas, pero que muchas veces es más la decoración que el verdadero sabor que pueden tener estas galletas. Así que hoy vamos a aprender unas galletas con un muy buen sabor. Para eso vamos a empezar cremando la mantequilla. Vamos a agregar mantequilla, siempre recuerden que tiene que ser mantequilla sin sal y que debe estar pomada. Agregamos azúcar en polvo y todo lo vamos a llevar a cremar con nuestro gancho de la batidora o el escudo y lo vamos a estar dejando a velocidad media, media alta, que eso es un 4 o un 6 en este tipo de batidoras, y lo vamos a dejar de 4 a 6 minutos. Esto es bien importante. También lo pueden llegar a hacer con margarina, pero tiene que ser una margarina de repostería. ¿Listo? Porque hay diferentes tipos de margarina. Si quieren aprender un poquito más de eso, déjenmelo aquí en los comentarios y les cuento de los tipos de margarina que hay y los usos que se le dan a cada una de estas. Como se dieron cuenta, siempre hay que iniciar con golpecitos de velocidad bajo para que se vaya mezclando suavemente, y cuando veamos que se ha empezado a mezclar, ahí sí lo llevamos a velocidad media y le damos el tiempo que hemos estimado, que es de 4 a 6 minutos. Una vez haya pasado este tiempo, vamos a retirar de la olla y vamos a estar raspando muy bien todo el bowl. Esto es importante para que se creme todo de una manera pareja, porque cuando normalmente hacemos pequeñas cantidades, siempre se crema solo un poco y queda en las paredes o en el fondo del bowl sedimentos de azúcar o de mantequilla que no se han incorporado correctamente, y esto es importante para que quede todo cremado bien, bien, bien. ¿Listo? Y después de esto vamos a darle un segundo golpe de cremado a nuestra mantequilla y nuestra margarina. Nunca lo hagamos a velocidad baja porque pues se va a tardar mucho, y tampoco a velocidad alta porque puede llegar a agarrar aire nuestro cremado y no es lo que queremos, mucho menos para una mantequilla. No queremos incorporar aire a estas preparaciones. Apenas ha pasado el tiempo y raspamos muy bien, vamos a agregar la yema de huevo, esencia de vainilla. A veces me escriben que si utilizo vainilla blanca o vainilla negra en esencia. La verdad no es mucha la diferencia, así que pueden ustedes utilizar el color que quieran. Y ustedes se van a dar cuenta que en la descripción de los videos siempre pongo las cantidades. Y cuando es esencia siempre ponemos CN, que quiere decir cantidad necesaria. Nunca ponemos el gramaje porque pues todas las esencias tienen un poder diferente. Aquí lo que vamos a agregar una vez hayamos incorporado muy bien es la harina de almendras. Esta harina de almendras que yo tengo es una harina de almendras tostada, pero si ustedes tienen la harina de almendras blanca tradicional, esa también funciona perfectamente. Y ahora nos vamos con nuestra harina de trigo y también lo vamos a incorporar a velocidad baja por no más de 10 a 15 segundos para no darle mucho trabajo a nuestra harina de trigo, que debe estar sin polvo de hornear y que de preferencia debe ser de repostería o en su defecto harina de trigo todo uso, porque si es de panadería puede llegar a generar complejidad en nuestra masa de la galleta y puede llegar a quedar muy como estirable, muy chicluda, y no es lo que queremos, ya que queremos una galleta crocante, que se desborone cuando la estemos mordiendo y no que sintamos que de pronto estamos comiéndonos un borrador, que es lo que pasa cuando no utilizamos la harina de trigo correcto. Y como siempre agregamos en 3 partes y toquecitos suavecitos para que se mezcle, y ya la última, cuando agreguemos la última parte de la harina de trigo, ahí sí le podemos dar a velocidad alta unos 20 segundos para que todo se compacte muy bien. Ahí está perfecto. Y ahora toda esta masa vamos a retirar muy bien, que no nos quede nada en el gancho, y vamos toda esta masa a dejarla en vinipel. Es importante que la dejemos reposar en refrigeración o en congelación. ¿Esto para qué? Para que la masa, ya que como tiene mantequilla y necesitamos estirarla, pues es importante que tenga de 30 a 40 minutos en refrigeración o de 10 a 12 minutos en congelación. Este tiempo es bien importante, no se lo vayan a saltar, porque si no después cuando queramos estirar y empezar a cortar nuestra masa de galletas, no va a quedar con la forma del cortador, sino que de pronto puede expandirse o distorsionarse la forma que nosotros queremos.
Una vez haya tenido el tiempo de reposo, ya podemos sacarla y empezarla a estirar. Yo lo recomiendo que lo hagamos con un silpa o con 2 pedazos también de papel parafinado, papel mantequilla, papel de horno, y lo vamos a estirar del grosor que nosotros queramos. Ahí sí va a depender mucho cuál es el uso que nosotros vayamos a darle. ¿Listo? Estirémosla muy bien. Y puede ser de 2 centímetros o de 5 centímetros, como les digo, ya va a depender mucho de lo que nosotros queramos hacer. ¿Por qué tiene harina de almendras? Para que esta masa tenga mucho mejor sabor, tenga un color diferente, pero ustedes también pueden suprimir la harina de almendras y reemplazarla por la misma harina de trigo. Yo lo hago para que tenga mejor sabor. Y aquí nos vamos a ayudar con cortadores de la forma que nosotros queramos. En las tiendas de repostería hoy en día existen un montón de tipo de formas, así que ahí ya depende mucho lo que ustedes quieran. Lo que hago una vez hayamos cortado es llevar toda la masa así unos 2 minutos en congelación. ¿Esto para qué? Para que después podamos retirar las galletas mucho mejor. De 2 a 5 minutos en congelación vamos a poder retirar las galletas y darle mejor trabajo. Algunos dirán, con otro tipo de receta o de formulación no hay necesidad de estos tiempos de refrigeración. Es verdad, pero ese tipo de formulaciones, la verdad, las galletas no tienen mayor sabor. Son muy secas, muy pálidas y no funcionan muy bien. Una vez las hayamos dejado el tiempo de congelación, las vamos a llevar al horno durante unos 17 minutos a unos 200-210 grados en horno de gas. Están listos y ya podemos empezar a decorar, a rellenar lo que nosotros queramos. Espero les haya gustado un montón esta preparación, esta receta. Más adelante vamos también a hacer algunos glaseados para decorar, así que estén muy pendientes. Sigan este canal, suscríbanse para que vean cada una de las cosas y de las clases que vamos a estar dando en este diplomado de pastelería. Bueno, entonces, importante tener en cuenta cuando vayamos a hacer esta receta, 2 cosas. Primero, las proporciones de los ingredientes. Les decía, hay de pronto muchas recetas de este tipo de galletas, que es la galleta de corte. Los vemos mucho en pastelerías o panaderías tradicionales, que tiende a ser la receta 1, 2, 3. ¿Que cuál es? 1 parte de azúcar, 2 partes de margarina de repostería y 3 partes de harina. Y esta se deja trabajar, la verdad, en el momento de trabajarla es mucho más fácil de trabajar, no necesita tantos reposos como que les voy a contar anteriormente. Pero ¿qué es lo que pasa con esta receta? Ustedes las han probado, son galletas que gustativamente no tienen tanto sabor. Entonces va a depender también, ¿listo? Digamos que la técnica es la misma, la técnica del cremado y demás. Pero no necesitan los tiempos de reposo este tipo de galleta, que es la técnica del 1, 2, 3, que son 1 parte de azúcar, 2 partes de mantequilla o margarina, no mantequilla sino margarina, y 3 de harina de trigo. Pero aunque la masa se deja trabajar mucho, pues el sabor de la galleta al final no es tan interesante, es muy básico, no tiene un buen sabor. Esta receta, aunque tiene unos tiempos de reposo que son importantes de respetar, gustativamente es mucho mejor, se desborona mejor, tiene mucho mejor cuerpo, sabor, en fin, es más gourmet, ¿cierto? Es mucho más rica. Los tiempos de reposo son importantes. El primero, que es en bloque, para poder estirar la masa y que no se empiece de pronto a quedar pegada por lo suave que queda. Si necesita un frío, porque como la mantequilla le dimos tanto trabajo, o margarina de repostería le dimos trabajo, pues va a quedar muy suave, y si la estiramos ahí en el instante, pues va a ser un completo desastre. Se van a dar cuenta, sí o sí le tienen que dar el tiempo de reposo, sobre todo si es con mantequilla. ¿Listo? Y el segundo tiempo de reposo es: cortamos la galleta y o más bien marcamos la galleta, como se dieron cuenta, estiramos, empezamos a marcar, y cuando ya está, ahí le damos unos 5 minutos en refrigeración para que después la podamos despegar y poner ya en la bandeja, que va a ir ahí sí directamente al horno. ¿Por qué es importante este segundo tiempo de reposo o de frío más que todo? Porque al estirar y empezar a cortar, pues la masa va a quedar un poquito más suave, porque la grasa y las proporciones que tienen, pues no va a hacer que se amarre tanto, porque no tiene una cantidad de harina de trigo pues tan grande. Entonces va a hacer que cuando ustedes la corten, y si ahí mismo la quieren levantar, va a perder un poco la forma. Y segundo, en horno, como todavía está tan suave, en horno
no va a conservar esa forma redonda de corazón, de estrella, qué sé yo, sino que se va a deformar un poco más. Entonces por eso es importante que entre al horno bien fría la galleta para que no pierda la estructura y que cuando cortemos despeguemos, como se dieron cuenta en el video, con mucha facilidad. Entonces por eso es importante estos tiempos de reposo. Más adelante estas galletas ustedes se han dado cuenta que también las decoran con un glace real o con un Royal Lines. Más adelante los vamos a estar enseñando a hacer. Entonces no se les olvide lo de siempre, dejar aquí en la cajita de comentarios qué más quieren estar aprendiendo, y aquí en Instagram o en Facebook pueden ver muchísimos más tips y recetas de pastelería para sus proyectos. Chao, chao.